No sé si usted pudo sentir y experimentar la presencia de Dios en su vida con los cantos. Eso solo sucede cuando dejamos que el Espíritu de Dios fluya en nuestra vida. Y no ponemos tiempo, no ponemos límites, sino que esperamos que el Señor obra en nuestras vidas, hermanos. Yo puedo sentir la presencia de Dios en mi vida. Gloria al Señor. Oramos primeramente por los que están allá en las redes sociales. Aquellos, Señor, que Tú les quieres hablar a través de este siervo inútil, Padre. Te pido, Señor, que el que estén ahí, aunque sea por curiosidad, no sea en vano, que Tú los toques, que Tú los llenes, que Tú les hables, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos la victoria, Señor, declaramos rotas las cadenas que los tienen atados, Señor, los demonios que los tienen atados ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora los que están aquí presentes, Dios mío, sigue obrando, no detengas esa obra, porque Tú prometes que si Tú comenzaste esa buena obra en nosotros, la vas a perfeccionar, Señor, hasta el día de Tu venida. Señor, clamamos y clamamos por Tu misericordia, Señor Dios Todopoderoso, en favor de todos aquellos que Te aborrecen y no se dan cuenta, aquellos que están en enemistad contigo sin darse cuenta, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos la bendición y la victoria en nuestras vidas esta noche, Señor. Voy a entregar en sus manos esta palabra, Señor, que sea de bendición, Padre, que esta palabra suya quebrante el corazón de piedra, Señor. Corte con todo lo que no sirve, como la espada que es de doble filo, Señor, que penetra hasta lo profundo del alma, Señor, cortando hasta las coyunturas de los huesos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Su palabra es espíritu y es vida, y la declaramos en nuestras vidas, Señor. Y que haga la obra que Tú quieres hacer en nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Denle ese aplauso fuerte al Rey, hermanos. El Señor está aquí, hermanos. Si usted lo duda, hermano, lo lamento. Pero yo creo en un Dios vivo y poderoso que vive y reina para siempre, cuya presencia está en todo lugar. Dice la Biblia que los cielos no pueden contener su gloria, hermanos. Aleluya. Mire que los niños nos dan ejemplo a veces, porque dice la palabra que de la boca de los niños el Señor perfeccionó la alabanza. A veces los niños quisieran cantar y no pueden porque no se saben las letras, pero tienen un corazoncito tan bello para Dios, hermano, que yo aprendo de los niños. Yo por eso le pido al Señor que el legado mío, aunque ahorita yo no vea resultados, que aunque la gente no quiere ver este siervo inútil, pero mis hijos y mi generación va a hacer la diferencia, va a seguir el legado de su padre, de su abuelo, y Dios va a hacer en ellos lo que yo no permití que hiciera en mi vida, porque ahora yo me doy cuenta, hermanos, que perdí mi tiempo por muchos años. Gloria a Dios. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy diciendo, pero en mi vida personal, hermano, han pasado tantas cosas que me han hecho reflexionar y decir, perdí mi tiempo en el mundo. El mundo no te debe nada, lo único que el mundo es cruel, porque está gobernado por el príncipe de este mundo. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Abran sus Biblias. Enciendan sus Biblias. Yo no sé si hay alguien conectado por ahí. Sea bienvenido en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Voy a predicar bajo el tema ¿cómo está tu templo? Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 19, hermanos. San Juan, capítulo 2, versículo 19. Lo leemos en el nombre de los tres poderosos, honrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo, y en 3 días yo lo levantaré, dijo el maestro. Versículo 20, dijeron los judíos, los hipócritas: en 46 años fue edificado este templo, y tú dices que en 3 días lo levantarás.
Como diciendo, este tipo no sabe lo que dice, este tipo está loco, porque como no lo conocían, eso es lo que pensaban de él. Pero lo que ellos no sabían era que él no se refería a aquel templo de las 4 paredes que los religiosos tenían por el templo y la casa de Dios, hermanos. Tome asiento los que quieran sentarse, pero siga adorando a Dios. Verso 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos también se acordaron lo que él había dicho y creyeron a la palabra, a la escritura que Jesús había dicho. Prácticamente ellos no creían a esta palabra que el Señor había declarado, que iba a levantar ese templo en 3 días, hermano. Pero cuando él resucitó, todos creyeron. Aún Herodes, el rey Herodes, dijo: escondan el cuerpo para que engañemos a los cristianos y los hagamos creer que él resucitó. Pero lo que él no sabía era que se le adelantó el Maestro, amén, y resucitó de entre los muertos. El Espíritu Santo lo levantó, porque él prometió que ese templo iba a ser levantado en 3 días. Amén. Esa es una evidencia bíblica y contundente contra doctrinas erróneas de aquellas sectas que pretenden que porque ellos tienen los mejores templos, más lujosos y preciosos, y que sus miembros visten con la ropa más decente, más decorosa, o aquellas sectas donde la gente adinerada se viste con ropas espléndidas, joyas, bien adornados, pero que por dentro son sepulcros blanqueados, dijo el Maestro. Lo cierto es que todo se trata de una apariencia en dichas sectas, de cualquier indocto o de cualquier persona que creería que nuestro Dios se puede tener encerrado en un templo de 4 paredes, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero es porque son indoctos. Porque piensan que a Dios lo podemos retener en un lugar, en un templo de 4 paredes, hechos por manos de hombres, manos inmundas, manos pecadoras, dice la Biblia, amén. Cuando la gente indocta, cuando la gente inconversa mira aquellos templos, hermano, tan extravagantes, tan lujosos, la gente ignorante dice: wow, ese templo sí es el verdadero templo de Dios, porque se dejan llevar por las apariencias. Esta iglesia sí es la verdadera iglesia, dicen algunos, porque se dejan llevar por las apariencias. Porque, dicen otros, la verdadera iglesia es la que Dios le entregó las llaves al apóstol Pedro, y que porque Dios le dijo: Pedro, tú eres piedra y sobre esta roca, esta piedra, yo edificaré mi iglesia. Porque solo hay conocimiento, porque solo ven lo que la Biblia aparentemente quiere decir, pero no pueden ver el trasfondo. ¿Sabe por qué? Porque no hay discernimiento, no hay percepción, que son dones muchísimo más poderosos y más importantes que el conocimiento, hermanos. Cualquiera posee conocimiento, cualquiera posee sabiduría, pero no cualquiera posee discernimiento y posee percepción. El apóstol Pablo decía que era requerible que tuviéramos percepción para percibir las cosas del Espíritu, porque los carnales no pueden percibir las cosas del Espíritu, dice el apóstol Pablo. Por eso es que es importante pedirle esos dones al Señor, dones de sabiduría, conocimiento, está bien, pero lo más importante es el don del discernimiento y la percepción que da el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Mucha gente se cree esas falsas doctrinas de las falsas iglesias que dicen y afirman que solo ellos tienen a su disque Dios encerrado en las 4 paredes, hermanos, incluyendo los techos hermosos, lujosos. Pero esos son cuentos. Esos sí son cuentos. Esas sí son fábulas. Porque si nos vamos a la luz de las Escrituras, podrá comprender que esto no se trata de 4 paredes. Porque eso, aquel hombre sabio llamado Salomón,
antes de construirle aquel majestuoso y primer templo a Dios, expresó estas palabras allá en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 5 y 6. La casa que tengo que construir ha de ser grande, dijo él, porque el Dios nuestro es grande, sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener su gloria y su grandeza? Decía aquel hombre. Después de que el Señor nuestro Dios Todopoderoso sacó de la esclavitud a su pueblo de Israel de Egipto, a través de aquel hombre llamado Moisés y su hermano Aarón, Dios le dio instrucciones de construir un templo al que se le llamó tabernáculo. Ese lugar, ese tabernáculo no tenía un lugar específico, no tenía un lugar donde se mantuviera firme por mucho tiempo, sino que era un tabernáculo movible, era un tabernáculo provisional. La Biblia enseña que las instrucciones que Dios le dio a Moisés para la construcción de aquel tabernáculo eran bastante extravagantes. Los diseños tan lujosos que, según lo describe la Biblia allá en el libro de Éxodo, capítulo 25 y en el capítulo 26, ahí está la descripción completa de cómo era el tabernáculo. Dice que todo el oro, plata, bronce y piedras preciosas que recibieron como regalo de los egipcios, Dios les pidió voluntariamente. Dice, note que dice que Dios, si lo lee, se dará cuenta que Dios dice que le dijo a Moisés, dile a todo el pueblo que del oro y la plata y bronce y todas las piedras preciosas que los egipcios le regalaron al pueblo, de esas piedras que me den a mí voluntariamente para la construcción del tabernáculo. Note que él no le dice oblígalos, él les dice que le den los de corazón bondadoso, los de corazón generoso, pero no los obliga. Dios no le dijo a Moisés, dile a este pueblo que aquel que no dé nada es un ladrón y los ladrones no entrarán a la tierra prometida. Amén. Amén. Porque si hay algo que Dios tiene, hermanos, es fidelidad. Si hay algo que Dios posee, que es uno de sus atributos más grandes, es el honor, porque Él cumple su palabra. No es como nosotros que prometemos algo a Dios y no le cumplimos, hermanos. Amén. Nosotros somos bien bonitos para prometer a Dios. Señor, que dame esto y cuando me lo des, yo te voy a servir, yo te voy a seguir. Pero nunca le cumplimos, hermano. Por eso le digo que Dios no es como nosotros. Él cumple lo que promete, hermanos. Nosotros le fallamos al Señor muchas veces. Amén. Amén. Porque Él cumple su palabra. Y porque para Él hay cosas mucho más importantes que a Él le interesan de usted y de mí, amigo y amiga que me está viendo en las redes sociales, hermano y hermano que está aquí presente y allá en las redes sociales que me está escuchando. Si hay algo que al Señor le interesa, hermano, no es su oro ni su plata, no es su dinero ni sus posesiones terrenales, porque aquel que sacó a su pueblo de Egipto, hermanos, no lo sacó con las manos vacías, sino que lo sacó con posesiones. Salieron ricos de aquella tierra. Porque el Señor había prometido a Moisés que cuando Él enviaría las plagas, no solo los iban a dejar ir, sino que les iban a llenar sus manos de riquezas. Y a pesar de eso, que las riquezas eran regaladas, el Señor no le pidió obligadamente a nadie, sino que voluntariamente. Por eso es que el Evangelio está corrompido hoy, porque hoy todo es obligación de cuando se habla de finanzas. Pero el Señor no te pide tu dinero, amigo y amiga que me estás viendo. Él lo que quiere es tu cambio de vida. Él lo que quiere es que tú seas un templo y morada de su Espíritu Santo, que es lo que más le interesa al Señor. Al Señor no le importa tus posesiones, al Señor no le importa lo que te digan. Por eso el maestro dijo, escuchen todo lo que les digan los líderes religiosos, todo lo que dicen, dijo el maestro. No hagan todo lo que les dicen, porque son de los que dicen, pero no hacen. Gloria al Señor. Porque los líderes religiosos te dicen que si tú no das, eres un ladrón. Pero estas escrituras, como esta,
no se leen a la hora de predicar un sermón de ofrenda o de diezmo, porque se les acaba el negocio, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Esta es una evidencia más también de que la ofrenda voluntaria es la que agrada a Dios y no por obligación. Y también esa parte, y también la ofrenda voluntaria que incluye alabanza y adoración, que muchos no lo hacen, ni siquiera rogándoles. Se olvidan que, o dicen que no tienen para dar dinero como ofrenda para Dios, pero a veces ni siquiera alabanza y adoración le damos de ofrenda a Dios, hermanos. Póngase a pensar y a imaginar por un momento en lo precioso y lujoso que habría quedado aquel tabernáculo o templo provisional para nuestro Dios. Dice la Biblia que quedó adornado de oro, de plata, de las mejores maderas y los utensilios de oro para los sacrificios. Dice que las vestiduras de los sacerdotes eran adornados con piedras preciosas, etcétera, etcétera. Más aparte, la construcción del arca del pacto de Dios, en donde habitaría literalmente la presencia de Dios y que estaría ubicada en el interior de aquel templo, de aquel tabernáculo, dice la Biblia, que también fue diseñada de oro puro, dice, de madera, de las maderas más finas, que es la acacia y otras. Dice que los querubines eran de oro puro y todas las demás cosas sagradas para el servicio a Dios. Era extravagante aquello, porque todo era un lujo para el templo de Dios, aquel templo movible, el tabernáculo. Ahora imagínense, hermano, el templo, cómo habría quedado el primer templo que fue construido unos 350 a 400 años más tarde. El templo que edificó aquel hombre, aquel rey llamado Salomón, que de hecho fue el tercer rey de Israel. Dice la Biblia que este hombre construyó aquel templo para Dios y se invirtieron fondos extra ilimitados para construirle aquel templo al Señor, hermanos. Imagínense cómo habrá quedado aquel templo de precioso, ¿verdad? Yo me imagino que tenía que haber dispuesto el rey Salomón de mucha riqueza para poder construir el templo a Dios. Y no alcanzaría este tiempo para describir los detalles de aquel templo, porque en verdad era un templo que estaba lleno de detalles y hasta el mínimo detalle era especial, de lo mejor. Eso lo puede usted leer allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 6 en adelante, en donde se describe la majestuosidad y la impresionante vista que habría tenido aquel templo. Templo que actualmente estaría valorado en millones y millones de dólares americanos. Pero generaciones más tarde, cuando fue destruido y vuelto a reconstruir por segunda ocasión, probablemente ya no había quedado de la misma manera, con los mismos lujos y detalles, los mismos materiales de oro, plata, bronce, etcétera. Razón de que fueron grandes las pérdidas que sufrió al ser destruido la primera vez. Y cuando se volvió a reconstruir por el profeta Nehemías y bajo la orden del rey Ciro, personalmente no creo que haya quedado de la misma manera, porque no había la disposición del corazón de aquellos paganos como la de aquel hombre de Dios llamado Salomón. La Biblia nos enseña que la tercera vez que fue reconstruido, dice que el rey Herodes todavía lo terminó de reconstruir y de decorar, pero definitivamente me imagino yo que no quedó de la misma manera como la primera vez. Cuando Jesús nació y creció, fue creciendo, él visitaba el templo desde que era un niño. De hecho, fue presentado en el templo a los 8 días. Y dice la Biblia que desde niño él acudía al templo con sus padres, María y José. Y que unos años más tarde, que él inició su ministerio, dice la Biblia que en una ocasión de discusiones y confrontaciones con los maestros, con los escribas y los fariseos,
Como acabamos de leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 19 al 22, que Jesús les dijo a los fariseos hipócritas: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré, les dijo él. Y ya vimos la respuesta de aquellos que en su mente y en sus corazones pensaban: y que se cree que 46 años tardaron en reconstruir este templo, y él dice que en 3 días lo va a levantar. ¿Se imaginan lo que pensaron de él? Que estaba loco. En 3 días, este está loco, dijeron, porque como no le conocían. Allá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: porque un solo cuerpo hay y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, dice. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Y ahorita va a entender usted del por qué lo dijo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27, él también replicó algo similar diciendo: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Escuche esto. Y cada uno individualmente un miembro de ese cuerpo, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, el verdadero templo no consiste en una denominación en específico o especial, porque Dios no tiene favoritismo, hermanos. ¿Escuchó esto? Dios no tiene templo favorito, Dios no tiene iglesias favoritas, Dios no tiene un lugar específico donde habitar. Él puede habitar donde quiera. El rey David decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá está tu presencia. Si descendiera al abismo más profundo, allí está tu presencia. ¿A dónde huiré de tu espíritu?, decía aquel hombre. Si subiera a los cielos, allí está tu espíritu. Si bajara a las profundidades más profundas de la tierra. Yo no me imagino el fondo de la tierra, yo me imagino del globo terrestre para abajo, de lo que es el espacio exterior. Allí está tu presencia, decía aquel hombre. Imagínese, hermano. Allí está tu presencia. Si descendiera al Seol, y si las tinieblas me encubrieran, dijo aquel hombre, aún allí está tu espíritu. Bendito sea el Señor. Yo creí que usted iba a decir amén, gloria a Dios, porque ese Dios es el que está aquí hoy, hermanos. Amén. Su presencia está aquí hoy, esta noche, aunque usted no lo crea. Porque Dios no habita, porque Dios no se limita a caprichos de los hombres, porque Dios no se limita a cuentos que los hombres le quieren dar a la gente diciendo que este es el verdadero templo, esta es la verdadera iglesia. Tampoco consiste en una religión que porque lleva el nombre de Dios o de Jesucristo sea la correcta, hermanos, sino que si no se apega a la sana doctrina de nuestro Dios en santidad y en obediencia, no son más que un montón de hijos de desobediencia, hermanos. Porque el templo, acabamos de leerlo, que somos nosotros, cada uno de nosotros, somos parte del cuerpo de Cristo, que fue el que Él construyó a los 3 días, que se levantó de entre los muertos. Bendito sea su nombre. Si no viven en santidad, cuidando ese templo, con su corazón, con sus miembros de su cuerpo, con sus sentidos, podrán decir lo que quieran, que Dios habita en su templo, pero ni siquiera, escuche esto, ni siquiera puede habitar en el cuerpo de ellos, porque viven en desobediencia. Porque dice la Biblia también de que el Espíritu de Dios no puede morar en un templo sucio, dice, en un templo inmundo. Sencillamente por vivir en los deseos y deleites de la carne y del pecado, lo cual representa enemistad contra Dios. No puede habitar el Espíritu de Dios en un templo sucio, hermanos. Esto nos da la perspectiva de que la única manera en la que Dios puede estar seguro, escuche esto, esta es la única manera de que Dios puede estar seguro de que su presencia y su Espíritu Santo habiten en un templo genuino
Y es en un cuerpo que se guarda en santidad para el Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo de Dios. Aún ahí no puede habitar Dios, mucho menos en un templo de 4 paredes, hermano. Yo no sé si me está entendiendo. Porque la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, pero tampoco puede habitar en templos sucios. Pero por ahí hay un montón de gente que dice, hermanos, que nosotros somos el templo. Yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Yo no voy al templo porque yo soy el templo. Sí, cómo no. Pero usted se guarda en santidad en ese templo, hermano, amigo y amiga. ¿Acaso usted se guarda en santidad? Guarda sus miembros, su lengua, sus ojos, sus oídos, sus manos y sus pies, su corazón, aún sus pensamientos. Porque la Biblia dice que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, dice. Entonces significa que para que nuestro cuerpo sea verdaderamente habitación del Espíritu de Dios, se necesita estar limpio, se necesita mantener ese cuerpo limpio. A este punto, cualquiera amigo, cualquier amiga que pueda escuchar esta palabra podrá comprender que esto no se trata de 4 paredes, pero tampoco se trata de que si usted se considera templo de Dios, tampoco se trata de simples palabritas. Supongamos que nosotros nos adjudiquemos que verdaderamente somos el templo de nuestro Dios, que es santo. Y la Biblia dice que seamos santos porque Él es santo. La pregunta sería aquí, ¿cómo está tu templo, hermano y hermana que me estás oyendo? Amigo y amiga, que presumes decir que tú no vas al templo, a la iglesia, porque tú eres el templo de Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo está tu templo delante de Dios? ¿Acaso contaminado con el pecado? ¿Acaso lleno de inmundicias e impurezas de este mundo? ¿Acaso tu cuerpo vive sujeto a las pasiones del mundo y a los deseos de la carne? ¿O es que acaso en los placeres que representan rebelión contra Dios? Pregúntate.